Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 30 de marzo del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Jesús fue al monte de los olivos. Al amanecer, volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés, en la ley, nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú, qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer, que permanecía allí, e incorporándose le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Nadie te ha condenado. Ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Yo tampoco te condeno. Recordábamos palabras de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo del Hombre no vino a condenar, sino a salvar lo que se había perdido. A salvarnos, hermanos, a todos, porque todos estábamos perdidos. Todos estábamos lejos del Señor, tan lejos como está la tierra del cielo. Por eso vino Él del cielo a la tierra. Por eso bajó de su condición sublime a nuestro corazón, a nuestra condición miserable. Estaba aquí en este pasaje que nos narra el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, el Señor en el monte de los olivos, y al amanecer se dirigió al templo. El Señor ya estaba en Jerusalén, fue al templo. Fíjese, ya el Señor iba a consumar, ahora que estamos viendo estas lecturas, hermanos, en este tiempo cuaresmal, que nos estamos acercando a la sexta semana de Cuaresma. Esta lectura pertenece al contenido de la quinta semana. Bueno, y ahora nos vamos acercándonos a la consumación de todo esto que el Señor va a hacer y que va a consumar en la Pascua con la redención y salvación de todos. Bueno, el Señor fue al templo, se sentó y comenzó a enseñar. ¿Qué tiene que hacer un maestro? Y enseñar. ¿Y quién es el único que puede enseñar? El único maestro, nuestro maestro, el maestro de la vida. ¿Y qué nos enseña? Y nos enseña la vida. ¿Y sabe cómo la enseña? Poniéndola por todos nosotros. Con un ejemplo. Él mismo nos sirve como ejemplo. Él se ilustra lo que está diciendo, a partir del propio sacrificio, desde el infinito amor con que nos ama, desde el infinito perdón con que nos perdona. Fíjese, le trajeron una mujer, dice acá el relato juánico, sorprendida en el momento del adulterio, del pecado. Y se la trajeron unos religiosos, claro, letrados, fariseos, aquellos que se decían conocedores y, entre comillas, cumplidores de la ley. Le dicen a Jesús, estaba sentado. Fíjese que Jesús se sentaba en los últimos lugares, donde el piso era de tierra, donde se sentaba la gente de condición más baja.
La gente de condición, aquellos que buscaban los primeros asientos, se sentaban cerca del altar, claro, en los lugares de piedra. No, Jesús estaba sobre el lugar de la tierra, de nuestra tierra, donde fue tomado el hombre, del polvo. Y le traen a esta mujer ahí, estos hombres, estos religiosos. Esta mujer fue, pescada justo en el momento del adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las tales. ¿Tú qué dices, maestro? Bueno, Jesús no contestó. Estaba inclinándose con la vista clavada en tierra y escribiendo con el dedo. No les contestaba. Claro, frente a la insistencia de ellos, Jesús levanta la vista y le dice a todos, el que esté libre de pecado, que arroje primero la piedra. Una invitación, ¿no?, a llevar a cabo aquello que dicen que sostiene la ley de Moisés y que tienen que hacer todos los cumplidores de la ley y de la voluntad de Dios, obviamente, que es el verdadero autor de la ley. Pero parece que ninguno se animó a tirar primero la piedra. Más aún, parece que se fueron retirando sin decir palabra, comenzando por los más jóvenes, siguiendo por los más viejos. Se retiraron todos. Finalmente, se nos dice en el relato, quedaron solos. La mujer, que permanecía firme delante del Señor, acusada por todos ellos, y nuestro Señor. Quedaron solos. ¿Qué le pregunta entonces Jesús a la mujer? Fíjese que el Señor, mientras estaba en silencio, frente a la insistencia de los acusadores, escribía con su dedo en tierra, dijimos. ¿Qué estaría escribiendo el Señor? ¿Qué le parece? Bueno, finalmente se dirige a la mujer. Mujer, le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? No están, Señor, se han ido. Yo tampoco te acuso. Fíjese la actitud judicial de Jesús. Yo tampoco te acuso. Usted dirá, bueno, pero entonces la mujer era inocente. No, no era inocente. Probablemente sí, había cometido la falta de aquella falta de la que le acusaban estos fariseos, escribas, etc. El Señor lo sabía eso también. Pero dijimos, el Señor no vino a condenar, vino a perdonar, vino a salvar. Y en la salvación que hace nuestro Señor de todos nosotros, comienza por el perdón. ¿Sabe por qué? Por el perdón, porque nos ama. Entonces lo que no se le ocurre al Señor es acusar. Ya sabe todo esto, ya sabe la condición del hombre, ya sabe a lo que vino, y para eso vino y por amor vino. Vino a salvarnos a todos. Y sabe que todos somos pecadores. Son tan pecadores aquellos que acusaban a la mujer como la mujer. Entonces, mira, ¿la mujer era inocente? No, no era inocente desde el punto de vista legal, mosaico. Sí, había cometido adulterio. Pero el pecado lo perdona el Señor. Porque mucho mayor que el pecado del hombre es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, el amor de Dios, amor, inclinándose ante la miseria del corazón del hombre. Y el Señor se inclina, así como estaba inclinado escribiendo sobre la tierra, probablemente escribiría, vaya a saber, seguramente la pecaminosidad de todos, acusadores y acusadas, ¿no? Bueno, pero ni yo te condeno. Claro, vete y no peques más. Era pecadora, sí, pero no peques más. Yo no te condeno.
Yo no te vine a condenar, vine a salvarte. Y la manera de salvarte es quitándote del pecado, quitándote de la costumbre que tenemos todos los seres humanos, precisamente de ofender a Dios. Y ofender haciendo una voluntad que no es la de Dios, sino la propia. Y la propia muchas veces, siempre diríamos, mira lo que nos parece nos conviene más a nosotros, aunque sea a costillas del otro, lesionando al otro, y pasando por alto la voluntad del amor, la voluntad de Dios, la voluntad de ponernos en el último lugar, al servicio de todos, como se pone el Señor. Como el Señor que estaba sentado en el templo, enseñando, sentado, sobre la zona que tenía piso de tierra, la parte final, donde habitualmente se sentaba la gente más modesta, más humilde. Los más prestigiosos se sentaban, claro, adelante, por supuesto, sí, cerca del altar. Bueno, el Señor siempre ocupando el último lugar. El último lugar es el primero, en realidad. El primero en orden al mérito delante de Dios. Porque desde ese lugar, desde el servicio absoluto, el Señor viene a salvar lo que se ha perdido. Pero viene a salvarlo desde el amor y desde el perdón. Comentaba San Agustín respecto a este episodio, cuando quedaron solos la mujer y nuestro Señor, ¿qué dice Agustino? Retirada la hipocresía, que estaría significada por los acusadores, quedaron solos la miseria y la misericordia. Ahí está, ¿ves? El santo de Hipona cómo dibuja, cómo define con pocas palabras la conclusión de este relato. La miseria somos nosotros, hermanos. La misericordia es Dios en Cristo Jesús. Finalmente vamos a quedar solos. Sí. En el final juicio seremos examinados en el tribunal del amor. Así como examinó y juzgó y no condenó el Señor a la mujer, víctima realmente de la acusación de la hipocresía, que no es tampoco un juicio justo. Fíjese, sí, sería pecadora, la acusaban como tal, pero los acusadores eran hipócritas. ¿Qué derecho tiene la hipocresía a juzgar una realidad? ¿Desde qué lugar la ve? Y desde el lugar de la careta que se pone, de la máscara que se pone el hipócrita, haciéndose el justo, queriendo pasar por justo, condenando a diestra y siniestra, ignorando por completo lo que es el perdón y consecuentemente o causalmente el amor que lo genera. Sigamos siempre el ejemplo de Jesús, hermanos. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, este evangelio me hace entrar, como todos, ¿verdad?, en el interior y ver mi historia. Y ver y reconocer que no solo 7 veces, sino 70 veces el Señor me ha perdonado. Y ahora, en el papel de estos fariseos que llevaban a esta mujer y la acusaban, me hace reflexionar cuántas veces, en qué circunstancias, desafortunadamente uno juzga sin misericordia, siendo que ha sido más de 70 veces 7 perdonada por el Señor. Ojalá hoy se dé ese cambio y eso que quiere el Señor, de que seamos como Él, misericordiosos como Él ha sido con nosotros. Así es, hermanos. Así es, Patricia. El Señor es la misma misericordia. Nuestro Señor Jesucristo es la misericordia del Padre, la misericordia de Dios. Y así tenemos que entenderlo. Así tiene que ser nuestra actuación cristiana en el mundo.
En Cristo Jesús somos todos perdonados, vino a perdonarnos. Si no somos capaces de perdonar, tampoco somos dignos de recibir el perdón de aquel que está dispuesto, como tal lo ha hecho el Padre, para ser juez de todos, juez de justos y de injustos. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de justicia, tu espíritu de perdón, tu espíritu de amor. En tu nombre santo lo pedimos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.